Muy bien. Buenos días. Estamos casi completos todos, ¿no? Solamente nos faltan las dos ardillitas. ¿Cómo se llaman? Alvin y las ardillas, ¿no? Ahí nos faltan Alvin y la otra ardilla. Ok. Características del texto. Hoy día vamos a hablar sobre tres características que tiene la mayoría de textos, ¿sí? Y nada más. Si nos alcanza el tiempo, trabajamos las tres características. Si no, si no, lo dejamos para la siguiente clase. Chicos, ya estamos noviembre 3, noviembre sin ti, ¿ya? Este, estamos en la cuarta semana del bimestre, ya pasamos la mitad. Nos quedan prácticamente unas 3 semanas, 3 semanas y media, y se acaba todo lo que es el colegio en cuanto a estudio, ¿sí? Entonces, por favor, jóvenes, esta es otra oportunidad que te estoy diciendo. Si todavía te falta enviar esquemas, si todavía te falta enviar tareas, eh, trata de ingresar temprano y trata de repasar porque este bimestre es el final. Ya el próximo año, muchos de ustedes, un 90% de ustedes, un 95% de ustedes se va a secundaria, ¿sí? Un 5% de ustedes, lamentablemente, se va a ir a vacacional o va a repetir, ¿ya? Sí, 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 sí. Así, ¿ya? Entonces, por favor, ustedes ya saben sus notas, ustedes ya saben cómo van, no necesitan preguntar cómo voy porque saben cómo van. Y en el bimestre también, porque yo todos los viernes o sábados mando cómo van entregando tareas. Además, ustedes saben entrar a su Classroom. Entran a su Classroom y ahí está cómo va el cumplimiento. ¿Ya? En los otros cursos supongo que les va bien porque, bueno, qué chévere mi tarea copiar la pizarra, ¿no? Qué bonito. Entonces, qué bonito, qué fresh, ¿no? Ya, pero traten de terminar bien el año, porque el próximo año ya toca presencial. Y además, ojo, ya la próxima semana también ya seguro va a salir el cronograma de vacunas para ustedes. Así que prepárense porque ya ¿Cómo las de qué? cosas, el cronograma de las vacunas, ya. Prepárense que poco a poco, pasito a pasito, suave, suavecito, se está regresando a lo que es la normalidad, ¿no? Poquito a poquito. Y es mucho mejor para todos, ¿no? Es mucho mejor para todos la Profe, normalidad. disculpe, ¿puedo ir al baño? Tatararán. ¿Sabes qué? Lo vi ahorita el señor César limpiando, Ah, la profe, ¿qué habrá se dentro va, ahí? se va a molestar, ah, no sé, no sé. Anda nomás, hijo, anda. Se va a molestar el señor. Cuidado, te rebalas, ¿ah? Ya, y te caes de Jafet. Ok, mira qué bonito tu perrito. Qué bonito tu perrito. Se comió tu galleta. Ahí está, qué bonito el perrito. Ya. Vamos a ver hoy día características del texto. Los textos poseen tres características importantes, ¿sí? Primero vamos a mencionarlas porque luego las vamos a revisar, ¿ya? Profe, buenos días. Buen día, Ali, ¿cómo estás? Vamos a colocarte tu asistencia, a ver. Entonces, T de temprano. Ahí está. Espérate. T de temprano. Muy bien, temprano. Ustedes saben que en los primeros 5 minutos, ¿ya? Tienen su verdecito. Si no, ya, pa. Y si apagan la cámara durante la clase, también se convierte el verdecito, se puede convertir en naranjita o en rojo incluso. ¿Ya? Ok. Solamente vamos a nombrar porque ahorita vamos a resolver cada uno de ellos, ¿sí? La adecuación, la coherencia y la cohesión. Tres características de los textos que todos los textos deben tener, ¿ya? La adecuación tiene que ver con dos cosas importantes, con una situación y un tema, ¿sí? Y el segundo punto con el autor y el destinatario.
¿ya? La coherencia, ya lo hemos visto creo en alguna otra ocasión, que es el orden lógico, la organización lógica del texto. Y la cohesión es el uso de conectores, ¿sí? El uso de conectores entre las ideas de la oración. Eso lo vamos a ver ahorita uno por uno, vamos a ir resolviendo uno por uno, y con eso vamos a terminar lo que es teoría textual para luego pasar a todo lo que es práctica sobre textos, ¿ya? Ok. Vamos a desarrollar la primera característica, ¿sí? La adecuación. La adecuación textual, como te dije, tiene que ver con la corrección del texto, de que debe estar correcto formalmente, ¿sí? ¿Ok? Para que se adapte a la situación, ¿ya? Para que se adapte a la situación. También no debe faltar los márgenes, que se noten bien los párrafos, la diferencia de los párrafos. El uso de recursos gráficos como son la negrita o la cursiva, ¿sí? Y además la ortografía, ¿sí? La ortografía, que también es importante en lo que es la adecuación textual. Pero ojo, la adecuación textual necesita de tres elementos importantes. El destinatario, ¿sí? Que haya un canal de transmisión textual y además la intención del autor, ¿sí? Para que haya adecuación textual y decir que el texto está adecuado, muy aparte de los márgenes, de los de todo esto, tiene que haber una adaptación a la situación, ojo, una adaptación a la situación y estos elementos, un destinatario, un canal y una intención. Y eso es lo que vamos a ver ahorita. Dentro de la adecuación textual existen estos tres elementos y en primer lugar, el destinatario, ojo, el destinatario debe ser ajustado al nivel cultural del destinatario. O sea, el texto debe ser ajustado al nivel cultural del destinatario. Por ejemplo, si tú le vas a escribir un documento a la directora, tiene que ser un documento formal, ¿no? Un documento formal. No, señora directora del colegio, de institución educativa particular, no, un documento formal. Pero si le vas a escribir una tarjeta a tu compañero o compañera que cumple años, no le vas a poner ahí, señor Ricardo Martínez, no, pues, ¿no? Ahí vas a poner, Richie, ¿no? 2 puntos. Que tengas un buen cumpleaños, amigo del alma, te quiero mucho, un abrazo a toda tu familia y a ti no. Entonces, ojo, en ese caso, depende del destinatario a quien va dirigido el texto, se tiene que ajustar, ¿no? Por ejemplo, los que redactan, los periodistas que escriben el diario El Trome, no deben escribirlo con palabras redundantes o palabras muy, muy cultas. ¿Por qué? Porque el destinatario, o Si sea, no, no entenderían. claro, las personas que van a comprar el diario El Trome, generalmente lo compra casi toda la gente del pueblo, del Perú, ¿no? Tiene que ser palabras sencillas. Palabras sencillas, por eso dice ajustar al nivel del destinatario. Pero sin embargo, ojo, si por ejemplo te digo, van a enviar una carta a la directora o una carta o un permiso al ministro de Educación, ¿no? Una carta al ministro de Educación donde le piden que ya no haya prácticas en la hora de llana, ¿no? Entonces no le van a poner, ministro, que ya no haya prácticas, ¿no? Primero un saludo, ¿no? Señor ministro de Educación,
nos dirigimos a usted con todo, ¿no? Entonces, en este caso, se tiene que adecuar, se tiene que ajustar al destinatario, ¿sí? ¿Ok? Y miren, depende de ese ajuste, ¿ya? El lenguaje será o básico, o intermedio, o elevado. ¿Y de quién va a depender el nivel? ¿De quién va a depender el nivel del lenguaje? Lo va a El depender receptor de la persona, del destinatario, o más conocido como el receptor. el receptor. ¿Mm? Porque si yo le escribo en nivel elevado a un receptor que a la justa sabe leer, no me entenderá. ¿Mm? Hay que tener entonces cuidado en cuanto al destinatario y al ajustar el texto a su nivel. Aparte del destinatario, les dije, dentro de lo que es la adecuación textual, también tenemos el canal. ¿Sí? Y ojo, tiene que existir un medio, una forma de hacer llegar el mensaje o el texto al lector. Entonces, puedo utilizar un registro, o sea, un canal escrito, que generalmente va a ser ese cuando yo venda mi libro, o yo haga llegar la solicitud, o yo envíe el poema a una amiga. Voy a usar el recurso escrito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo me olvidé el poema y lo dejé en casa? ¿Qué pasa? Y mi amiga me dice, léeme el poema. Y yo le digo, ¡ah! Me olvidé, pero me lo aprendí. ¿Y ahí qué voy a usar? ¿Qué voy a usar ahí? Voy a usar La memoria. el medio oral. Y el texto, el poema que lo tenía escrito y que se lo iba a entregar en un sobre bien bonito, ¿ya? Si llegaba a hacer eso, el canal iba a ser escrito. Pero como me olvidé el poema porque me puse nervioso, entonces se lo tendré que recitar, ¿no? Y ahí será el canal el medio oral, ¿no? Muchas veces, cuando los profesores en presencial decimos, a ver, ¿quién quiere leer? La mayoría de alumnos se vuelven sordos, se vuelven mudos, incluso se mimetizan y se vuelven carpeta, ¿no? Ya, desaparecen los alumnos cuando uno dice, vamos a leer, ¿no? Ya. Y en eso el profesor dice, ya, voy a leer. La historia se llama El monstruo de los colores. Ya. Y en eso empiezo a leer. ¿Y cuál de los dos medios estaré usando para que el texto llegue a ti? ¿Cuál de los dos canales estaré usando para que el texto llegue a ti? Si yo empiezo a leer el texto y te lo empiezo a leer y tú lo escuchas, estaré, estaré usando el medio oral. Muy distinto que si ustedes leen, ¿no? Por ejemplo, la última historia o la última ficha que les mandé era un texto, ¿no? Sobre el niño que quería comprar una hora, ¿no? ¿Una hora quería comprar? ¿No? Quería comprar tiempo, ¿no? ¿A quién le quería comprar el tiempo? A su papá, ¿no? Para que esté con él. Ya ni han leído esa historia, ¿ves? Todavía no me hacen esa tarea, ¿ves? Ya. Sí, pero es una bonita historia, sí. Uh-huh. Voy a ser sincero, pero sí me hizo salir una lágrima. Una lagrimita te salió, una nada más. De que te siento sincero, sí, está muy bonito. Ya, tranquilo, amigo, tranquilo. De repente se ajustó un poco a la situación, ¿no? Alguna cosita. A veces los libros logran emocionarnos, los libros o las historias o los textos logran emocionarnos porque se ajustan a nuestra vida, ¿no? Entonces, hey, en ese caso, el texto llegó a ustedes de manera escrita, por un canal escrito. Pero si yo les cuento la historia del niño que quería comprar, yo les cuento, ¿saben esa historia? Ya, les estoy contando la misma historia, pero estoy usando un canal oral.
¿Ya? Entonces, mira, importantísimo cuando tenemos un texto, saber primero adecuarlo al destinatario, ¿no? Al nivel del destinatario. Usar un nivel de lenguaje básico, medio o elevado, dependiendo del receptor o del destinatario. También, ojo, saber tener un canal oral o escrito para hacer llegar el texto. Y finalmente, la intención del autor. ¿Qué es la intención del autor? El objetivo del autor. El objetivo del autor. ¿Qué objetivo, con qué objetivo escribió ese autor ese párrafo o ese texto sobre el niño que quería comprarle tiempo a su papá? Entonces, de repente con el objetivo de darnos una lección, ¿no? O de hacernos reflexionar, ¿no? Entonces, las intenciones van a ser variadas de acuerdo a el autor, ¿no? Reflexionar, quizás reflexionar, o quizás, reflexionar, no, reflexionar, puede ser la intención, o puede ser también, criticar a aquellos padres que no tienen tiempo para sus hijos, ¿no? O tal vez nos pretende enseñar algo, ¿no? Nos pretende enseñar. Generalmente, ojo, o quizás como dice Jordi, su intención era emocionarnos, ¿no? Generar alguna emoción en nosotros. También puede ser. Ojo, pero la mayoría de textos, principalmente su intención es transmitir la información. Depende de qué texto, ¿no? Porque si es un texto, es un libro de matemáticas, por ejemplo, ahí sí, ¿no? Ahí no me va a querer emocionar, ni me va a hacer reflexionar, ni va a criticar. Quizás ahí la intención del autor del libro de matemática principalmente va a ser transmitir la información, ¿no? Principalmente va a ser transmitir la información, pero también por ahí enseñarnos algo de repente, ¿no? Ojo, la intención del autor va a ser el objetivo que busca el autor con ese texto, ¿sí? La intención que tiene con el receptor, con nosotros los que leemos el libro. Algunas veces, ¿qué pasó? Said está que... Said está en otra cosa, menos en la clase, ¿no? Said que mueve su computadora, que suena, ¿no? Ojo, la intención del autor va a ser el objetivo que busca, ¿sí? Y está relacionado con el receptor, porque la intención está dirigida ¿a quién? Al que va a leer el libro, al receptor. De repente quiere hacer reflexionar, o quiere mostrar una crítica, o quiere enseñar, o quiere emocionar. Pero principalmente los textos en su intención buscan transmitir información. ¿Ok? Entonces, dentro de la primera característica, que es la adecuación textual, para que haya adecuación textual, en primer lugar, aparte de que haya un orden, margen y todo esto, tiene que haber ¿qué cosa? En primer lugar, un destinatario. O sea, que el texto se adecue, se adapte al destinatario, con un nivel de acuerdo al destinatario, o nivel alto, nivel bajo, dependiendo de la persona a quien va dirigida. Además, tiene que haber un canal de transmisión del texto, que puede ser un canal escrito y un canal oral, como lo hemos visto. Y finalmente, tenemos que encontrar la intención del autor, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del autor cuando escribió Los Tres Chanchitos, por ejemplo? ¿Cuál es la intención del autor de Los Tres Chanchitos? Ya, la intención de repente será aleccionarnos, ¿no? Darnos una lección, ¿no?
que no ser egoístas, que construyas tu casa con buen material, no sé, pues, no sé. Pero hay que ver cuál es la intención, ¿no? A ver, aquí hay algunos alumnos. Míralo, Ali. Ali, ¿estás con nosotros? Mira, no se lo ve Ali. ¿Dónde se habrá ido Ali? Me desapareció Ali. Ali, ¿estás con nosotros? Hay muchas posibilidades, profesor. Puede ser de que se haya Nada. vuelto paraguayo, haya desaparecido. Ahí regresa, mira. Ahí regresa. Profe, se me fue el internet. Sí, amigo. Es la gente, a los pobres les suele pasar eso. Mira, está aquí se pasea, mira, recién regresa. ¿Dónde estabas, Ali? Mira, nada, ni se pone sus audífonos, mira. Mira, nada. Mira, no se pone sus audífonos. Por eso no me está escuchando. ¿Ves? Mira, ahí recién. ¡Ali! Sí, ¡Ali! Profe, escucha, ¿A dónde te fuiste, Ali? aprender la computadora, mi mamá de su trabajo. Ah, ya. ¿Y qué? ¿Tu mamá no puede prender la computadora? profesor, los niños somos No, acá más sí, inteligentes en esta era. Ah, ya. ¿Te has dado cuenta? Listo. Bueno, Seguimos. con la tecnología, pero en sus trabajos, Sí, uff, sí, seguimos. Mira, ya vimos, mira, habíamos hablado de tres características, ¿no? Aquí. Habíamos hablado de la adecuación, de la coherencia y de la cohesión, ya. Entonces ya hablamos de la adecuación, que tiene que estar adecuado al destinatario, que debe haber un canal de transmisión, que puede ser oral o escrito, y que tenemos que reconocer la intención del autor hacia el remitente. Vamos a la segunda característica. La segunda característica, la coherencia textual, que ya lo habíamos mencionado alguna vez cuando hablábamos de coherencia, creo que era en oraciones incompletas, ¿no? Que decíamos, el objetivo es devolver la coherencia, decíamos, ¿no? Y les preguntaba, ¿y qué es la coherencia? Y ustedes me decían, la coherencia es la lógica, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué es la coherencia textual? Es el orden lógico de las ideas. El orden lógico de las ideas que debe haber en un texto. En un texto, mientras haya un orden lógico, entonces ese texto se va a poder entender. Imagínate un texto sin orden lógico, un texto que no tenga orden. Lo agarraremos, lo leeremos y no lo entenderemos porque no le vamos a encontrar lógica. No le vamos a encontrar lógica. Ahora, la coherencia lógica o el orden lógico o la coherencia textual tiene dos estructuras. Tiene dos estructuras. La primera, ojo, la primera es una estructura externa. ¿Qué tiene que ver con la estructura externa? Que está relacionado con las partes visibles del texto. ¿Qué quiere decir? Te pongo un ejemplo aquí, ¿ya? Este es nuestro texto, ¿ya? Este es nuestro texto. Y el primer párrafo nos va a hablar sobre la vida en el espacio y en el universo, ¿ya? Y el segundo párrafo, todas las ideas que vienen en el segundo párrafo, hablan sobre los poderes curativos de la cebolla, poderes curativos de la cebolla. Y el tercer párrafo habla sobre los pingüinos y el abuso que están teniendo estos animales. Fíjate, ¿habrá coherencia textual? ¿Habrá coherencia textual entre las partes visibles, o sea, entre los párrafos y las ideas de este texto? ¿Habrá coherencia? ¿Habrá lógica? Fíjate, primero me hablaron del universo, aquí. Luego aquí me hablaron de las propiedades curativas de la cebolla. Y aquí me hablaron de los problemas que están teniendo los pingüinos a nivel del mundo, el maltrato a los pingüinos.
Pregunta el profesor Abanto, estas ideas del párrafo 1 con el párrafo 2 y con el párrafo 3, ¿hay lógica entre ellos? ¿Hay lógica? No. No hay lógica. Es como cuando estás con tu amigo y le dices, ¿por qué no hiciste la tarea, amigo? Y tu amigo te empieza a hablar de cuando se fue a visitar a su abuelita. Y tú, ya, pero Tiene visitaste a que tu ver. abuelita. Ajá. Ya visitaste a tu abuelita, ya, pero ¿por qué no hiciste la tarea? La tarea. Y luego te habla del recreo. Oye, ¿te acuerdas del recreo de hace 2 años cuando le rompimos la mochila a Luis? Y tú, ya, te ríes, ¿no? Ja, ja, ja. Y dices, ya, pero ¿por qué no viniste a clase? Y luego te habla del partido de fútbol que tuvo hace 1 año. Oye, el Se partido. desvía, profe. Ya. ¿Hay relación en sus ideas? ¿Hay lógica entre sus ideas? No hay lógica. ¿Qué quiere decir? Que este texto, a pesar de que tiene párrafos, a pesar de que tiene ideas, ¿sí? No tiene coherencia textual. Porque, ojo, no tiene un orden lógico. Número 1, y en este caso, en su estructura externa, no hay un orden lógico entre las partes visibles del texto, entre las que están marcadas aquí. No hay un orden lógico. Y el segundo tipo de coherencia o de estructura de coherencia textual es la estructura interna, que tiene que ver, ojo, que tiene que ver con el desarrollo interno de las ideas. ¿Sí? El desarrollo interno de las ideas, que aquí se tiene que respetar la estructura de inicio, nudo y conclusión. ¿Qué quiere decir? Borramos esto. Borramos esto. Yo tengo aquí nuevamente mi texto. ¿Ya? Y aquí tengo mi texto. Si es un texto narrativo, tengo que respetar ¿qué cosa? Que en el primer párrafo va a ir la introducción, ¿ya? En el segundo párrafo, ¿qué va a ir? El desarrollo o el nudo, ¿sí? Y que en la parte final va a ir la conclusión o desenlace, ¿no? O el final, ya pongámoslo así, más fácil para usted. El final, la conclusión, el desarrollo. Entonces tiene que guardar este orden lógico para que tenga coherencia textual. Imagínate, vamos a hacerlo aquí más chiquito, que yo tenga mi texto y primero empiece con el final. Empiezo con el final, ¿sí? Acá empiezo con el final. Luego el inicio. Luego el inicio. Y al final el desarrollo. Y al final el desarrollo. ¿Qué va a suceder con mi texto? Aparte de que no se va a entender muy bien. ¿Qué va a pasar con mi texto? Que no va a poseer, no va a tener, ¿qué cosa? No va a tener coherencia textual. Va a perder la lógica. No va a ser lógico que tú empieces por el final, luego el inicio y luego al final el desarrollo. No hay lógica, se pierde la lógica. Listo. Entonces la coherencia textual tiene que ver con la lógica entre las ideas, entre los párrafos que hablen del mismo tema, ¿sí? Y en la estructura, que siempre se hable de un inicio, un nudo y un desenlace. Porque si no, esto es ilógico, pues esto de aquí. Esto de aquí es ilógico. Muy bien, cerramos, terminamos. Hoy Miguel se fue, creo. Mira, nos dejó al perrito, nos dejó a Firulais escuchando ahí. Ahí sentadito se quedó Firulais escuchando la clase. Luego le vamos a preguntar a Firulais
la última parte. Tercera parte. Mira, ya hemos visto adecuación, hemos visto coherencia y nos falta ver, aquí está, mira, aquí está, cohesión. Profesor, Cohesión, ¿cómo termina de ver cohesión en 3 minutitos? perdón, Ay, cohesión textual. Vamos a terminar con estos 3 minutitos con la cohesión textual. Mira, aquí está lo que es la cohesión textual. Aquí está. Que tiene que ver con la conexión, con el uso de qué cosa, con el uso de conectores. Se establece mediante los conectores. Utilizar los conectores. A eso se refiere con cohesión. Cohesión significa conexión. Porque a veces hay personas que escriben un texto y repiten muchas veces o no usan conectores. No usan conectores. Y escriben, y escriben, y escriben, y escriben, y escriben, y escriben. Pero es bonito, mientras vas escribiendo alguna idea y quieres juntarla a la otra idea, sería bonito ahí usar un enlace, un conector. Y por acá otro conector, y por acá otro conector. Y quedaría mucho mejor el texto. La cohesión tiene que ver con la conexión, con el uso de conectores. Nada más, con el uso de conectores. Listo. Hasta aquí